¿Alguna vez has sentido que el peso de tu pasado te impide avanzar hacia el propósito que Dios tiene para ti? En Filipenses 3, 13, 14, Pablo nos enseña: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece. Este versículo no solo nos invita a dejar atrás el pasado, sino que nos muestra el poder de confiar en el plan divino para nuestro futuro. Hoy te revelaremos 6 claves bíblicas para dejar atrás el pasado y caminar con confianza en los caminos que Dios ha trazado. Si alguna vez te has sentido atrapado por tus errores o por las heridas que otros dejaron en tu vida, este mensaje es para ti. Dios tiene un propósito restaurador y lleno de esperanza. ¿Estás listo para descubrirlo y dar el primer paso hacia la libertad que Él te da? Dejar atrás el pasado no es solo una decisión, sino un acto de fe que nos conecta directamente con el propósito eterno de Dios para nuestra vida. Sin embargo, ¿qué significa realmente soltar aquello que nos pesa? Es una pregunta que no se resuelve de manera sencilla, porque a menudo nuestras experiencias más dolorosas se entrelazan con nuestra identidad, moldeando la manera en que nos vemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Pero aquí está la clave: no importa cuán profundo sea el impacto de nuestro pasado, no tiene el poder de definir nuestro futuro cuando confiamos en Dios. Él nos invita a soltar el peso que llevamos, no porque quiera que olvidemos lo que hemos vivido, sino porque desea que vivamos libres de aquello que nos mantiene atrapados. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Isaías 43, 18, 19. Estas palabras pronunciadas por Dios a través del profeta Isaías son una promesa que trasciende el tiempo y las circunstancias. Imagina por un momento a alguien que camina por el desierto llevando una carga pesada en la espalda. Cada paso se siente más difícil que el anterior. Cada respiración se convierte en un esfuerzo y la meta parece inalcanzable. Esa es la imagen de lo que sucede cuando intentamos avanzar en la vida sin soltar el peso de lo que quedó atrás. Pero Dios no nos diseñó para vivir de esa manera. Él no desea que carguemos con la culpa, la vergüenza o el resentimiento que nos agobia. Por eso, Jesús nos hace una invitación clara: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11, 28. Este descanso no es simplemente físico, es un descanso para el alma, un alivio profundo que solo puede venir de entregar nuestras cargas a aquel que tiene el poder de llevarlas. La historia de José es un ejemplo vivo de lo que significa soltar el pasado y confiar en el plan de Dios. Imagina por un momento la profundidad de su dolor: traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado injustamente. Si alguien tenía razones para aferrarse al resentimiento, era José. Sin embargo, lo extraordinario de su historia no es solo su ascenso al poder en Egipto, sino la forma en que eligió interpretar su sufrimiento a la luz del propósito de Dios. En Génesis 50:20, cuando finalmente enfrenta a los mismos hermanos que lo habían traicionado, les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Estas palabras no solo reflejan el perdón de José, sino también su capacidad para soltar el dolor del pasado y abrazar la obra redentora de Dios en su vida. Pero ¿cómo logramos nosotros lo mismo? ¿Cómo soltar lo que parece tan profundamente arraigado en nuestro corazón? Aquí es donde la fe entra en acción. Soltar el pasado no es un acto de fuerza de voluntad, es un acto de rendición. Es reconocer que no podemos avanzar por nuestras propias fuerzas y que necesitamos la intervención divina para liberarnos. En Zacarías 4:6 se nos recuerda: no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Esto significa que no tenemos que enfrentar esta lucha solos. Dios nos da su Espíritu Santo para guiarnos, fortalecernos y transformar nuestras perspectivas. El pueblo de Israel, en su salida de Egipto, también enfrentó el desafío de soltar su pasado. Después de siglos de esclavitud, finalmente fueron liberados por el poder de Dios. Pero su libertad física no se tradujo de inmediato en una libertad mental o espiritual.
Cuando se encontraron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, su reacción fue mirar hacia atrás con nostalgia, deseando regresar a la esclavitud en Egipto. ¿No te dijimos en Egipto, déjanos en paz, queremos seguir sirviendo a los egipcios? Más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Éxodo 14:12. Esta respuesta, aunque desconcertante, refleja una verdad humana. A menudo preferimos lo conocido, aunque nos limite a lo desconocido, que exige fe. Pero Moisés, confiando en la promesa de Dios, les respondió: el Señor peleará por ustedes, solo quédense quietos. Éxodo 14:14. Y fue entonces, en ese momento de total dependencia, que Dios abrió un camino en medio del mar, llevándolos hacia la libertad. Así como el pueblo de Israel tuvo que cruzar el Mar Rojo, nosotros también enfrentamos momentos en los que debemos tomar una decisión: permanecer atrapados en lo que conocemos o dar un paso de fe hacia lo que Dios nos promete. Esto no significa que el pasado desaparezca mágicamente, pero sí que dejamos de permitir que tenga el control sobre nosotros. En Hebreos 12:1-2 se nos exhorta: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fijando la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Este acto de despojarnos no es solo una elección momentánea, es un compromiso continuo de rendir a Dios cada pensamiento, cada emoción y cada experiencia que nos impide avanzar. En la vida de Pablo, vemos otro ejemplo poderoso de lo que significa soltar el pasado. Antes de su conversión, Pablo, conocido como Saulo, era un perseguidor implacable de los cristianos. Su vida estaba marcada por la violencia y el rechazo hacia aquellos que seguían a Cristo. Sin embargo, después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, todo cambió. En Filipenses 3:13-14, Pablo escribe: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece. Estas palabras nos muestran que soltar el pasado no significa ignorarlo, sino dejar de permitir que nos defina. Pablo no negó su historia, pero tampoco dejó que su pasado dictara su futuro. En cambio, lo entregó a Cristo, quien lo redimió y lo usó para su gloria. A veces, soltar el pasado significa entregar nuestros sueños no cumplidos, nuestras expectativas frustradas y nuestras heridas más profundas. Esto puede ser doloroso porque implica reconocer que no tenemos el control, pero es precisamente en esa rendición donde encontramos verdadera libertad. Jesús dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Mateo 16:25. Este principio, aunque difícil de aceptar, es la clave para experimentar la vida abundante que Dios nos ofrece. Un hombre que había enfrentado años de lucha con el rechazo y la culpa, descubrió esta verdad mientras meditaba en Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Durante mucho tiempo, había permitido que su pasado lo definiera, creyendo que nunca podría ser completamente aceptado por Dios debido a sus errores. Pero al rendir su carga a Cristo, experimentó una paz que transformó su vida. Este acto de soltar no eliminó las cicatrices de su pasado, pero sí le permitió verlas como recordatorios de la gracia de Dios, en lugar de señales de su fracaso. Cuando soltamos el pasado, no solo encontramos libertad para avanzar, sino también espacio para que Dios haga algo nuevo en nuestra vida. En Juan 15:2, Jesús dijo: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Este proceso de poda, aunque incómodo, es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Al soltar lo que ya nos sirve, permitimos que Dios nos prepare para llevar fruto abundante en su reino. Dejar atrás el pasado no es un destino, es un viaje continuo de fe y rendición. Cada día enfrentamos la decisión de soltar nuestras cargas y confiar en que Dios está obrando en medio de nuestras circunstancias. Cuando elegimos hacerlo, descubrimos que su plan para nuestra vida es mucho mayor de lo que podemos imaginar. Y como dice Jeremías 29:11, es un plan de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza. El perdón es un acto transformador, no solo para quienes lo reciben,
sino principalmente para quienes lo otorgan. Es una liberación profunda que nos permite dejar atrás el pasado y caminar hacia el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Jesús, en su enseñanza, dejó claro que el perdón no es solo una opción, sino una necesidad para quienes desean vivir en comunión con Dios. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. Mateo 6, 14, 15. Estas palabras, tan directas como desafiantes, nos muestran que el perdón es un puente entre nuestra relación con los demás y nuestra relación con Dios. Sin embargo, el acto de perdonar no es algo que nazca naturalmente en nosotros. Las heridas que llevamos pueden ser tan profundas que parecen resistirse a cualquier intento de sanarlas. A menudo nos aferramos al dolor como si fuera una protección contra más daño, o incluso como un recordatorio de lo que hemos sufrido. Pero aquí está el desafío. El perdón no se trata de justificar lo que otros han hecho, ni de ignorar el daño causado. Se trata de liberar el poder que esas heridas tienen sobre nuestra vida, entregándolas a Dios. Romanos 12:19 nos recuerda: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Perdonar es un acto de fe, una declaración de confianza en que Dios hará justicia en su tiempo y a su manera. Uno de los ejemplos más conmovedores de perdón lo encontramos en la historia de José. Después de años de sufrimiento causado por sus hermanos, quienes lo vendieron como esclavo, José tuvo la oportunidad de vengarse. En lugar de hacerlo, eligió el perdón. Sus palabras en Génesis 45:5 reflejan la profundidad de su fe. Ahora, no se aflijan ni se reprochen el haberse deshecho de mí, porque fue para salvar vidas que Dios me envió delante de ustedes. Este acto de gracia no solo restauró su relación con sus hermanos, sino que también permitió que el propósito de Dios se cumpliera en la vida de toda su familia. José entendió algo crucial. El perdón no borra el pasado, pero sí transforma la manera en que lo llevamos. Jesús mismo es el mayor ejemplo de perdón. En la cruz, mientras sufría el castigo más cruel e injusto, oró por aquellos que lo crucificaron. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Estas palabras, pronunciadas en medio de su agonía, no solo nos muestran la profundidad de su amor, sino también el estándar divino del perdón. Si Jesús pudo perdonar a quienes lo rechazaron y lo torturaron, ¿qué nos impide a nosotros liberar a aquellos que nos han herido? El perdón no es una señal de debilidad, sino una manifestación del poder transformador de Dios en nuestras vidas. A menudo, el mayor obstáculo para perdonar no es el otro, sino nuestro propio corazón. Guardar rencor puede parecer una forma de protegernos, pero en realidad nos encierra en una prisión de amargura y resentimiento. En Hebreos 12:15 se nos advierte: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. La amargura no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también con quienes nos rodean, contaminando cada aspecto de nuestra vida. Perdonar, por otro lado, es como arrancar una raíz venenosa del corazón, permitiendo que el amor y la paz de Dios fluyan libremente. Un hombre que había sufrido una traición en su matrimonio compartió cómo el perdón le salvó, no solo espiritualmente, sino emocionalmente. Durante años cargó con el dolor y la ira, alimentando pensamientos de venganza que solo profundizaban su sufrimiento. Pero un día, mientras leía Efesios 4:31-32, abandonen toda amargura, ira y enojo, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Sintió que Dios le estaba hablando directamente. Aunque el proceso fue largo y doloroso, decidió perdonar a su cónyuge, no por lo que ella merecía, sino por lo que él necesitaba: libertad. Este acto no solo trajo paz a su corazón, sino que también restauró su relación con Dios. El perdón es, en esencia, un reflejo del carácter de Dios. En Colosenses 3:13 se nos dice: así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Esto significa que nuestro perdón no debe basarse en nuestras emociones o en las acciones del otro, sino en la gracia que hemos recibido. Al extender ese perdón,
no estamos minimizando el daño, sino confiando en que Dios puede redimir cualquier situación. Pero, ¿qué sucede cuando no solo necesitamos perdonar a otros, sino también a nosotros mismos? A menudo somos nuestros jueces más severos, cargando con una culpa que Dios ya ha quitado. En 1 Juan 1:9 se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esta promesa no solo nos ofrece perdón, sino también limpieza, una restauración completa que nos permite vivir libres de la carga del pasado. Perdonarnos a nosotros mismos es un acto de humildad, reconociendo que el sacrificio de Cristo es suficiente para cubrir incluso nuestras fallas más profundas. David, en el Salmo 51, clamó a Dios después de cometer un grave pecado: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51:10. Este clamor refleja el deseo de un hombre quebrantado por su culpa, pero consciente de la gracia de Dios. Al igual que David, todos enfrentamos momentos en los que nuestras fallas parecen demasiado grandes para ser perdonadas. Sin embargo, la historia de David también nos muestra que el arrepentimiento sincero abre la puerta a la restauración. Dios no solo lo perdonó, sino que continuó usando su vida para cumplir su propósito. El perdón, entonces, no es solo un acto de obediencia, sino una puerta hacia la sanidad. Cuando elegimos perdonar, permitimos que Dios sane las heridas que el resentimiento solo profundiza. En Marcos 11:25, Jesús dijo: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Esta conexión entre el perdón y la oración nos muestra que la falta de perdón puede ser un obstáculo para nuestra comunión con Dios. Al liberar a los demás, también nos liberamos a nosotros mismos, abriendo el camino para una relación. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Qué bendición es despertar en esta nueva mañana que Dios nos ha regalado. Mientras muchos comienzan su día con prisa y preocupación, tú has elegido algo diferente. Has decidido empezar con lo más importante: conectar tu corazón con el corazón del Padre Celestial. Hoy vamos a orar juntos basándonos en el Salmo 1, ese hermoso salmo que nos enseña el secreto de una vida verdaderamente bienaventurada. No es casualidad que sea el primer salmo de toda la Biblia. Dios quiso que comenzáramos por aquí, entendiendo cuál es el fundamento de una vida que prospera en todo sentido. El Salmo 1 nos presenta una imagen preciosa, la del árbol plantado junto a corrientes de aguas. Este árbol no está ahí por casualidad, sino que fue plantado con propósito, en el lugar perfecto, donde siempre tendrá agua fresca para nutrir sus raíces. Así quiere Dios que sea tu vida y la mía. Si sientes que tu vida ha sido como la paja que el viento se lleva de un lado al otro, sin dirección clara, sin estabilidad, quiero que sepas que hoy puede ser diferente. Dios quiere transformarte en ese árbol fuerte, con raíces profundas, que da fruto en su tiempo y cuyas hojas jamás se marchitan. Escribe en los comentarios "árbol plantado" si tu corazón desea ser transformado por esta palabra. Vamos a declarar juntos que no queremos vivir más como la paja al viento, sino como árboles plantados por Dios mismo en el lugar que Él ha preparado para nosotros. Antes de comenzar con nuestra oración, quiero pedirte algo importante. Si este mensaje está llegando a tu corazón, por favor dale me gusta a este video. No lo hago por números, sino porque cuando tú das me gusta, YouTube entiende que este contenido es valioso y se lo muestra a más personas que también necesitan comenzar su día con sabiduría divina. Piénsalo, tal vez hoy hay alguien que se despertó sin esperanza, sin saber hacia dónde dirigir su vida. Quizás hay una madre que no sabe cómo guiar a sus hijos, o un joven que está perdido entre tantas voces del mundo. Tu simple me gusta puede hacer que esta oración llegue exactamente a quien más la necesita. Tú tienes el poder de ser un portador de bendición. No subestimes cómo Dios puede usar tu pequeña acción para impactar la vida de otros. Cuando vives conforme a los principios del Salmo 1, tu vida misma se convierte en un testimonio que atrae a otros hacia el camino de la bendición. Vuelve a escribir
árbol plantado en los comentarios. Al final de esta oración, voy a compartir contigo una revelación especial sobre cómo puedes implementar los principios del Salmo 1 en tu vida diaria de manera práctica. Será una herramienta poderosa que muchos están usando para transformar no solo sus mañanas, sino sus días completos. Padre Celestial, venimos ante tu presencia en esta nueva mañana, reconociendo tu infinita sabiduría. Qué hermoso es que hayas comenzado el libro de los Salmos, mostrándonos el camino hacia la verdadera bienaventuranza. No empezaste con reglas complicadas, ni mandamientos difíciles de entender, sino con una promesa. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Señor, entendemos que la bienaventuranza no es solo ser feliz por un momento, sino vivir en esa bendición constante que viene de caminar en tus sendas. Es despertar cada mañana sabiendo que estamos en el lugar correcto, haciendo lo correcto, siendo quienes tú nos llamaste a ser. Padre, reconocemos que vivimos en un mundo lleno de voces que nos dicen cómo ser felices, cómo tener éxito, cómo vivir la vida. Pero tu voz es diferente. Tu voz no grita como las voces del mundo, no promete cosas vacías, no nos engaña con espejismos. Tu voz es suave pero firme, es amorosa pero clara. Hoy declaramos delante de ti que no queremos andar en consejo de malos. Sabemos que en este mundo hay muchas voces, muchos consejos, muchas filosofías que suenan atractivas, pero que alejan el corazón de ti. Te pedimos discernimiento para reconocer cuando una voz no viene de ti. Señor, ayúdanos a distinguir entre el consejo que viene de la sabiduría humana y el consejo que viene de tu sabiduría divina. Muchas veces, los consejos del mundo suenan lógicos, suenan inteligentes, pero no llevan a la vida abundante que tú prometes. Queremos ser sabios para escuchar solo aquello que edifica, que construye, que nos acerca más a ti. No queremos detenernos en camino de pecadores. Entendemos, Padre, que hay momentos en la vida donde podemos sentir la tentación de quedarnos en lugares que sabemos no nos convienen. Lugares donde se habla mal, donde se critica, donde se planea lo que no te agrada. Danos fuerzas para seguir caminando hacia ti. Padre, reconocemos que a veces es fácil detenerse en el camino equivocado porque ahí encontramos compañía. Es fácil unirnos a la queja, al chisme, a la crítica, porque así nos sentimos parte del grupo. Pero tú nos llamas a algo más alto, nos llamas a ser diferentes, a caminar por sendas de justicia. Ayúdanos a tener el valor de levantarnos y seguir caminando cuando nos demos cuenta de que estamos en un lugar que no te honra. No queremos ser de esas personas que saben lo que está bien, pero se quedan donde está mal porque es más cómodo o más popular. No queremos sentarnos en silla de burladores. Guárdanos de esa actitud de burla hacia lo sagrado, de menosprecio hacia tu palabra, de esa soberbia que se cree más sabia que tu sabiduría. Mantén nuestro corazón humilde y reverente ante ti. Señor, protégenos del espíritu de burla que es tan común en estos tiempos. Vivimos en una época donde se burlan de la fe, donde se ridiculiza la pureza, donde se menosprecia la vida de santidad. No queremos ser parte de esa multitud que se ríe de lo que tú consideras sagrado. Padre, reconocemos que hay un camino peligroso en alejarse de ti. Primero andamos en consejo de malos, luego nos detenemos en el camino de pecadores y finalmente nos sentamos en silla de escarnecedores. Queremos detener este camino desde el primer paso. Queremos ser sensibles a tu espíritu que nos alerta cuando comenzamos a alejarnos. Entendemos que cada día, desde que despertamos hasta que nos acostamos, enfrentamos decisiones. Algunas parecen pequeñas, otras grandes, pero todas tienen el poder de acercarnos a ti o alejarnos de ti. En cada decisión hay dos caminos: el camino de luz que lleva a la vida
y el camino de tinieblas que lleva a la muerte. Padre, ayúdanos a entender que no hay decisiones neutrales en la vida espiritual. Cada palabra que pronunciamos, cada actitud que tomamos, cada pensamiento que permitimos quedarse en nuestra mente, nos está llevando hacia ti o nos está alejando de ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestra brújula interna, que cuando estemos a punto de elegir mal, sintamos esa suave voz que nos dice: